Yo acostumbro a que las personas que quieren agradecer algo pasen al frente para agradecer, porque es inspiración para los demás ver que Dios obra. Una de las cosas más maravillosas que hay en el cristiano es ver la mano de Dios obrando sobre las diferentes personas. No solamente sobre uno, sino sobre todos. Y yo estoy acá delante y aprovecho para darle gracias a Dios por poder estar acá con todos ustedes. La mejor decisión que han tomado ustedes hoy es estar acá, dándole la gloria que Él merece. Y yo quiero decirles algo, que Jesucristo es el Señor. ¿Saben cómo se llama la iglesia? Jesucristo el Kyrios. ¿Qué quiere decir Jesucristo el Señor? ¿Y qué es ser Señor? ¿Qué es el Señor? El dueño. El amo era el que en la época de Jesucristo, y no solo de Jesucristo, muchos años después y antes también, había esclavos. Y el tema es que el esclavo lo llamaban esclavo, pero al dueño de los esclavos se lo llamaba Señor. Él es mi dueño. Él es dueño del dinero que tengo, Él es el dueño del coche que tengo, Él es dueño de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos. Él es el dueño de todo. A veces alguien discute si es el diezmo o no el diezmo y no sé cuántas tonterías. Todo es de Dios, no el diezmo, todo. Y yo vengo a hablarles porque el Señor quiere que ustedes tengan presente esto, que hay una maduración en el cristiano, que no nos podemos quedar como niños. Tenemos que madurar como cristianos. ¿Y qué es madurar como cristiano? Pablo dice, yo oro y gimo con dolores de parto para que Jesucristo sea formado adentro de ustedes. ¿Saben por qué? Porque Dios espera nuestra santidad, pero nuestra santidad no puede existir por nuestra fuerza. Si vos te rompiste todo para tener santidad, vas a llegar a ser bastante bueno. Pero la santidad solamente puede haber si Cristo vive en uno. Él gana las batallas. Entonces, yo vengo a decirle la necesidad de crecer, la necesidad de no estar solamente pidiendo, porque yo creo que la gran mayoría de los cristianos, por lo menos en la Argentina, se acercaron a Dios por una necesidad. Y después se acostumbran a que vengo a pedirle todo a Dios. Pero ¿le vengo a pedir a Dios lo que Dios quiere o lo que a mí me parece? Miren qué silencio. Miren, voy a empezarle, vibra mucho. Quiero leerles algo que está en Romano, pero no lo busquen, después vamos a buscar otra palabra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, empezamos a partir de Adán y Eva, empezamos a envejecer todos y a morir.
no se preocupen, déjenlo. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto le está echando la culpa a Adán y Eva de que vino la muerte sobre el ser humano. El ser humano no iba a morir, iba a vivir eternamente. Y va a vivir eternamente, aunque acá muera, va a resucitar y va a ser juzgado. Pero quiero decirles algo. ¿Qué maldición es esta de morir? Tremenda maldición. El pecado produce maldición. Y no tenemos conciencia en nuestra mente, no tenemos conciencia de lo dañino que es el pecado, lo destructivo. El pecado de Adán produjo la muerte de la humanidad. Porque el pecado es la maldición del ser humano. Ahora, ¿qué hizo Adán para semejante maldición? Se acostó con otra mujer que no era Eva, cometió adulterio, mató a alguien, fue un político corrupto que dañó a mucha gente. ¿Qué es lo que hizo tan grave? Desobedeció a Dios. Desobedecer a Dios es pecado. Hay gente que vive buscando, que acá, bueno, yo me tenté con este hombre o con esta mujer para llegar a cometer, pero por suerte no hice nada. Es mucho más grave la cosa. Y yo quiero que lo lleguemos a entender para que lleguemos a madurar de acuerdo a lo que nos dice el Señor. Primero lo que quiero hacer notar es que es maldición. Ustedes saben que se están peleando, tirándose misiles, cohetes, bombardeos, Israel contra Irán, los persas contra los judíos. Ustedes saben que se están y que puede producirse una guerra mundial. Y que todo es tema de que no quieren que el otro tenga una bomba atómica porque los quiere destruir a los judíos. ¿Saben dónde empezó eso? Los dos son hijos de Abraham, los dos. Dios le dijo a los 75 años, Abraham, te voy a dar un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y él empezó a tener sexo con Sara, su esposa, que ya había perdido el período y durante el período nunca quedó embarazada ni tampoco iba a quedar ahora, dice. Y pasaron un montón de años, desde los 75 hasta los 87. Y a los 87 años, él comete el error, Abraham. Sara le dice, mira, vamos a ayudarlo a Dios. Con un buen corazón, le dijo, tener un niño con la esclava. Y yo lo voy a recibir y lo voy a criar como mío. Y vamos a gozarnos y vamos a tener ese hijo del cual va a producir una gran nación. Y lo hicieron. Y nació Ismael.
¿Y saben quién son los descendientes de Ismael? Los ismaelitas, los árabes, fundamentalmente los de Irán, Irak, Jordania, Siria, que hasta el día de hoy, 5.000 años más tarde, están peleándose. Empezaron esos primos a pelearse, porque después Dios le dijo: Abraham, vas a tener a los 100 años, vas a tener ahora el hijo. Y tuvieron el hijo. Pero esos primos, o hermanos, porque eran hermanos, no eran primos, empezaron a pelearse, a discutir. Y hasta el día de hoy siguen discutiendo. Algo que ocurrió hace 5.000 años, sigue hoy el problema. Esto lo tenemos que tener claro. Esto es lo que tenemos que entender. Que el pecado que yo cometo repercute en toda mi descendencia. Y a veces ni siquiera alcanza la descendencia, sino a los que tengo alrededor. El pecado produce maldición. Por ejemplo, la ley del aborto, el matar a una criatura en la panza, produce maldición. Y se aprobó una ley que maldijo la Argentina. Espero que alguien la quite. El pecado produce maldición. Y no solamente a mí. Yo me acuerdo que cuando estaba en el servicio militar en la Colimba, tenía un muchacho que iba a los bares a emborracharse. Cuando salía de Franco venía borracho que no podía más. Y decía: yo no molesto a nadie, yo me emborracho yo y no perjudico a nadie. Yo era policía militar, como era alto me ponían de policía militar y un día lo tuvimos que sacar porque borracho quiso matar a otra persona. Lamentablemente, el pecado produce maldición. David, otro. Todo el mundo quería ser como David. Era el rey y todos querían ser como David. Yo quiero ser como David. Yo quiero ser un soldado como David. Así como ahora hubo una época de Maradona y ahora Messi, y después va a surgir otro y van a decir: yo quiero ser como este. Pero cuando el otro se ve su pecado, empezaron los problemas. Cuando él cometió adulterio, un hermanastro violó a la hermana. El otro hermanastro mató al violador. Uno de sus hijos dijo: estas 2 provincias me las guardo para mí, y se rebeló contra el padre. Y se empezó a pudrir todo. El pecado produce maldición. Tenés que desecharlo de tu vida. Y podemos ver nosotros también a nuestro alrededor familias que viven en desorden y que perjudican a toda su descendencia y a toda su familia. Y hace daño. No es bueno el pecado. No es bueno pecar. Entonces, ahora sí vayamos, después de esta introducción, a Lucas 14. Espíritu Santo, ayúdame a transmitir esta verdad que enseñó Jesucristo. Lucas 14, 15. Lucas capítulo 14, versículo 15. Dice que oyendo esto, uno de los que estaba sentado con él a la mesa
le dijo a Jesús: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Vengan, que está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse, a decir que no. Esto es un símbolo de que Dios está llamando a las personas. Él las elige. No puedo elegirme yo. Él elige determinadas personas para hacer determinados trabajos. Ustedes tienen un pastor que estaba ganando un sueldazo, que en muy pocos años compró un terreno, hizo un chalet en 2 plantas, con parrilla en el fondo, tenía coche y un resueldazo, y Dios le dijo: Horacio, venite a San Antonio de Areco. Y él le obedeció, y acá está. Ahora, acá Dios está llamando a personas. Y el primero dijo, en el versículo 18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Una hacienda es una estancia, un campo. ¿Dice algún versículo de la Biblia que comprar un campo es un pecado? No. Bueno, esta persona dijo que no al llamado de Dios. Y esto es pecado. Decir que no al llamado de Dios es pecado. El otro dijo, en el versículo 19, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses, porque compró, hoy diríamos, un tractor. Las 5 yuntas de bueyes es para arar la tierra, para poder sembrarla y producir y cosechar y que haya alimento. Mirá, compré un tractor John Deere, de esos grandotes que tiene música, estéreo, aire acondicionado. Tengo que ir a probarlo. ¿Es un pecado comprar un tractor? No es un pecado. Porque a veces uno piensa que pecados son los 10 mandamientos. No, esto también es un pecado. Y otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. ¿Es un pecado casarse? Menos mal que no, si no estaríamos en unos problemas terribles. Porque hay un montón de gente que busca casarse. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el pecado no es no cumplir los 10 mandamientos, es mucho más. Dios tiene un plan eterno y Él quiere que sirvamos en ese plan eterno. A Adán le dijo: comé de todo, servite de todo. Tenía que trabajar, porque hay algunos que dicen que no. La Biblia dice que puso en el huerto para cuidarlo, y cuidarlo hay que trabajar para cuidarlo. Ahora, Adán, estando en el huerto, le dijo: hay un árbol, de todo lo que hay, un árbol, de ese no comas, que es el árbol de la sabiduría del bien y del mal, porque el día que comas de eso vas a morir. Y
Eva fue tentada por el diablo y comió. Adán no fue tentado por el diablo, fue tentado por Eva. Entonces, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Cuando yo, en vez de hacer la voluntad de Dios, hago la voluntad de mi señora, estoy cometiendo pecado. Y al revés también, por supuesto. Ahora, ¿es malo compartir y hacerle caso a la esposa? Mi esposa me ayuda, es más que una ayuda idónea, tremenda ayuda. Muchas veces les hago caso a ella. Sin embargo, cuando yo le hago caso a mi señora y desoigo la voz de Dios, eso es pecado. A Horacio, Dios lo llamó a venir acá. Y Rosa, ¿qué dijo? Vamos. Lo que quiero hacer notar es que pecado es desobedecer a Dios. Dios tiene un plan y yo puedo hacer todo lo que quiera dentro de ese plan de Dios. Pero cuando yo me alejo del plan de Dios, estoy cometiendo pecado. El profeta Jonás era un siervo de Dios y Dios le dijo: andá y predicale a Nínive, a esa gran ciudad, porque los voy a reventar a todos. Son desastrosos. ¿Y qué hizo? Salió rajando para otro lado. Dice: no, vos lo vas a perdonar. ¡Reventalos a esos! No sirven para nada, son basura. Y Dios le tuvo que retorcer la oreja para que vuelva. Se lo tuvo que tragar un pez y tuvo que ir a Nínive, predicó y se salvaron 100.000 habitantes ahí. Qué bueno que es Dios. Pero ¿cuánto de rebeldía tenemos nosotros? Dice el 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Cómo empieza el párrafo que yo leí? Bienaventurado el que coma en el reino de los cielos, pan en el reino de los cielos. Y Dios prepara una tremenda cena para que disfrutemos con Él para siempre y le sirvamos y le adoremos. Eso está. Así que solo tengo que dedicarme a hacer su voluntad. Él es mi dueño y tengo que seguirlo. Y dice Jesús que cuando yo vivo en la voluntad de Dios, puedo pedirle a Dios todo lo que quiera, que Él lo va a dar. Ahora, creo que quedó claro por la palabra de Dios. No es una cosa que inventé yo, no es algo que dice Horacio, es algo que dice la Biblia. Y Pablo, cuando ve esto, dice: adentro mío hay algo que se revela, y en vez de querer hacer lo que es correcto y que yo entiendo que está bien, se revela y me lleva cautivo al pecado. Por eso Dios dice que Él nos libra. Dios es libertador, Jesucristo es el libertador de nuestro pecado, pero no solo de nuestro pecado, sino de todas las emociones negativas, miedo, angustia,
mal enamoramiento, incorrecto, rencor, amargura, odio. De todo eso nos libra el Señor. Él quiere librar porque no nos creó para que estemos sufriendo, nos creó para que estemos en victoria, para que seamos sus hijos. Pero esto tenemos que apropiarnos de quienes somos. Tenemos que apropiarnos de quienes somos. Hoy estaba hablando con Horacio que unos políticos antes de las elecciones venían a querer darnos limosna para ayudarnos en el comedor. Y yo les dije, miren, si ustedes quieren, nosotros le ayudamos a ustedes. Nosotros tenemos un templo que todo el día está vacío. Si ustedes ponen maestros para que enseñen oficios, le prestamos el templo. Nosotros estamos enseñando teatro. Pueden traer personas y pueden trabajar acá para que enseñen teatro ustedes también, más profesionalmente. Nosotros estamos enseñando música. Entonces queremos que, si ustedes quieren, podemos ayudarles en aquello que ustedes quieren. Y tenemos contacto directo con Dios para ayudarlo. No, nosotros queremos convencerte de que agarres alguna limosna para que nos votes. No me lo dijeron así. Estaban queriendo hacerlo así. Pero yo soy hijo del rey. A mí no me van a venir con limosna. Pablo dijo, yo en todo he sido enseñado, en tener abundancia y en pasar hambre. Jesús pasó hambre, fue a la higuera desesperado buscando comida y no encontró los higos y no era el tiempo de higo y la maldijo para que se seque. La maldijo para enseñarle a los discípulos, pero la maldijo. Y los discípulos estaban caminando, era día sábado y no tenían comida. Pasaban por los trigales y entonces agarraron un poquito de espigas, le sacaron la cascarita y comieron el trigo masticándolo. Comieron harina, nada más. Pero no se quejó, no había queja por eso. En el evento que Jesús le lava los pies a los discípulos, dice ahí en San Juan, dice, porque él sabía, Jesús, de dónde venía, quién era y a dónde iba, es que no tuvo ningún problema en sacarse, alivianarse de ropa, ceñirse con la toalla y lavarle los pies a sus discípulos. Los discípulos no querían lavarse los pies entre ellos ni a Jesús, pero Jesús sabía quién era, sabía de dónde venía y a dónde iba. Entonces no tiene problema. Él no va a dejar de ser el Hijo de Dios por lavarle los pies, ni va a dejar de ser el Hijo de Dios por morir en una cruz. Al contrario, lo hizo para obedecerle a Dios. El que le obedece a Dios es el que le agrada, el que le obedece a Dios. Y nadie puede obedecerle a Dios si no le cree, porque lo que Dios demanda es sobrenatural. Y cuando vos obedeces en forma sobrenatural, ves la mano de Dios sobre tu vida, en forma sobrenatural. Por ejemplo, es natural decir que para los que dan el diezmo, el 90% del dinero rinde más que el 100%. Está loco. Miren, si hay una cosa que le critican a los cristianos, que dan ofrenda.
porque su dinero, su Dios es el dinero. Pero mi Dios es Dios, Jehová, Jesucristo, su Hijo, y el Espíritu Santo, quien está en medio nuestro, hablando a nuestros corazones. Ahora, esto es lo que yo quiero que entendamos. Jesucristo dijo: yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando decimos que Jesús es la verdad, ¿qué significa? ¿Que no tenemos que mentir? No, es la verdad Él. Él es la verdad. ¿Y cómo es esto? Pastor, explíqueme cómo es que Jesucristo es la verdad. ¿Cómo es que la palabra de Dios es la verdad? A la verdad se sujeta Satanás. Satanás se sujeta a la verdad. Y volviendo un poquito atrás, ¿qué otra cosa? La palabra de Dios dice: si vos querés ser reconocido teniendo compañía de Dios, tomado de la mano de Dios, no te pongas a orar para que te aplaudan o a predicar para que te aplaudan. Hay políticos que hacen algo y los publican por todos lados. No digo que está mal, es para que lo aplauda la gente. Incluso dicen que hicieron algo que no hicieron. Son tremendos. Pero el cristiano, Dios le dice: vos no hagas así, vos andá a tu cuarto y orá en tu cuarto, que cuando sea tiempo yo te voy a premiar en público. Ese es porque lo que hace, por ejemplo, el político, que no necesariamente hay que ser político. La palabra de Dios dice que lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Y entonces Dios está con vos. Pero mi razonamiento dice que esto es cosa de loco. O hacer sacrificio de alabanza. Una vez, es un ejemplo precioso, pero no es el único. Hay un montón de ejemplos en la Biblia. Pablo y Silas, el Espíritu Santo le dice que vaya a Filipos a ayudarlo a los macedonios. Y él va allá y nadie le cree. Y dice: ¿qué estoy haciendo acá? Señor, vine acá. No se quejó, no, para nada. Él seguía haciendo la obra, ahí predicando, hablando, orando, estando en Filipos. Y una mujer venía hinchándole, diciendo: estos son los hijos del Dios Altísimo. Y él, cansado, le dijo: espíritu de adivinación, fuera en el nombre de Jesús. Y salió. Y los que ganaban dinero con la adivinanza que hacía esta mujer, agarraron a Pablo y Silas, los remolieron a palo, 39 latigazos con vara le dieron, lo metieron en la cárcel. Y dice que de noche: todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces la gloria. Empezaron a cantar y a orar. Y entonces ocurre que en el medio del dolor, en el medio de los problemas, Él sabe quién es. Él sabe al Dios que sirve. Y Él está firme. Y no me va a parar ninguna cosa a mí. Ninguna cosa de este mundo. Dice: ¿qué me va a separar del amor de Dios? Persecución, angustia, hambre, desnudez. Nada me puede separar del amor de Dios, salvo que yo me quiera separar. Y entonces Pablo y Silas vieron lo maravilloso. En el medio de las canciones de la oración se produce un terremoto, se rompen las cadenas, se abren las puertas y el carcelero está ahí viendo lo que está pasando y dice: se abrieron las cárceles, se me escaparon los presos, me van a torturar, me van a matar. Pone la espada, da la vuelta y se va a tirar. Y Pablo dice: no te hagas ningún daño, estamos todos acá. ¿Cómo que estamos todos acá? Es cosa de loco esto. Y viene y se postra y le dice a Pablo y Silas: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
entienden que ser cristiano es cosa de locos. ¿Saben cómo lo dice? En el primer capítulo de 1 Corintios lo dice así. Porque la palabra de la cruz es locura para el que se pierde, pero es poder de Dios para nosotros que creemos. Entonces, cuando vos empezás a hacer estas cosas sobrenaturales y vivir en este ambiente sobrenatural que nos desafía Jesús, empezás a ver la mano de Dios en tu vida, y en la tuya y de los otros hermanos, porque Él está haciendo un plan y en ese plan tenemos que servir. Yo no sé si Abraham me dijo que voy a ser padre de multitud y resulta que tuve un hijo solo. Pero no acaba en uno. El plan no era bendecir a Abraham, lo bendijo Abraham está en el cielo, siendo el padre de multitudes, pero después de varias generaciones. Y los judíos están por todos lados. Él es padre de multitudes. Ese era el plan de Dios, tener un pueblo que lo adore. Ahora, la verdad es el Evangelio. ¿Saben qué es el Evangelio? Yo les voy a contar. Todo esto es una introducción para que sepan lo que es el Evangelio. El Evangelio es que Dios me ama, que Dios te ama, que ve que vos no podés acercarte a Dios, que vos querés hacer lo que te parece mejor y que tenés buena intención, pero te parece mejor. Como Pablo, que perseguía y metía preso a los cristianos y aprobara que los mataran. Él creía que estaba haciendo bien. Pero Dios en forma sobrenatural lo toma y lo transforma y lo cambia. Y dice, vení a servir porque instrumento escogido me eres tú. Dios lo llamó y empezó a servirle. Ahí no pecó. Antes pecaba, no se daba cuenta, pero estaba pecando. Y Pablo llega a decir, porque Jesús murió por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero, porque yo perseguí la iglesia. Dios me ama y Dios te ama. ¿Y por qué tengo todos los problemas que tengo? Porque Dios vino a darte vida eterna. Vino a liberarte de todas las prisiones y vino a sanarte. Aunque a veces Dios no te sana. Por ejemplo, a mí, yo me sané de una operación de rodilla por rotura de meniscos. Pero tengo que tomar la pastillita de la presión todos los días porque eso no me sanó. ¿Y por qué una cosa sí, otra no? Y bueno, algún día le voy a preguntar a ver por qué, pero le digo lo que pasó con Pablo. Pablo tenía un aguijón en la carne. Y tenía ese aguijón en la carne, Pablo, que no sabemos qué era. Y dice, 3 veces le pedí a Dios que me lo quite. Y me dijo, bástate mi gracia. O sea, bancátela. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos estás todo bien, predicás vos, orás vos, hablás vos, y mi poder, dice Jehová, se perfecciona en tu debilidad. Cuando vos sos débil, dependés de mí para hacer las cosas. Pero si está todo perfecto, no me necesitas a mí.
Y entonces yo no puedo hacer las cosas sobrenaturales. Pablo, tenés que tener al aguijón en la carne. Ahora, lo otro que ocurrió es esto. Dios nos vio en su amor a la creación de Dios, perdidos, y envió a Jesús. Andá ahí y vas a morir por ellos. Y Jesús murió. Él le obedeció en todo. Es extraordinario la confesión de Jesús donde Él dice, yo no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre dice, eso digo. Lo que el Padre veo que hace, eso hago. No hago lo que a mí me parece. Y era el Hijo de Dios. ¿Cuánto más nosotros? Entonces, Jesús es el modelo. Tengo que hacerlo, actuar como Jesús, que dependía de Dios para todo. Y Jesús entonces muere en la cruz, derrama su sangre, y esa sangre es la que perdona mis pecados. Si yo me doy cuenta realmente que no hay nada que hago bien, porque hago lo que quiero, no lo que Dios quiere, porque tengo debilidades, y hay días que yo me maravillo, tengo una fe tremenda que se sanan los enfermos, y otro me siento débil que no. Uy, Señor, hoy juega Lanús, como dijo el pastor Horacio. No, es un ejemplo, no es para tanto. Me interesa cómo sale Lanús, pero no voy a faltar a la iglesia por Lanús, ni loco. Entonces, la sangre de Jesucristo perdona mis pecados. Y cuando yo me arrepiento de vivir lejos de Dios, Jesús o Dios Padre perdona mis pecados porque creí en el amor que Él tiene por mí mandando a Jesús. Me da derecho a ser hijo de Dios. Y no solo a ser hecho hijo de Dios, sino que pone un sello en mí, que es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, adentro mío, que está acá porque creo lo que dice Dios. Creo lo que dice Dios. Y si Él lo dice y yo lo creo, Él lo hace. Si Él lo dice, yo lo creo, Él lo hace. Entonces, el Espíritu Santo está en mí. Y Él me dijo a mí y a vos, que crees en Jesús, dijo lo siguiente: ustedes son la luz del mundo. El mundo está en cualquier cosa, pero ustedes son la luz. Y nadie pone la luz debajo de la mesa o escondida. Lo pone en un lugar para ser visible. Y ustedes saben lo que está bien y está mal. El mundo no lo sabe. Anda dando tumbos. Por eso cuando yo cometo algún error, voy enseguida, sé que está mal y le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Y no lo vuelvo a hacer. Ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal no sala, no sirve para nada más que para ser pisada por los hombres. Entonces tenemos que salar, pero yo salo. Ustedes son la justicia de Dios en la tierra.
La justicia es cuestionada en todo el mundo, no acá en la Argentina. En todo el mundo es cuestionada. Pero vos tenés en tu interior las leyes escritas en tu corazón de qué está bien y qué está mal, para poder mostrar a la gente qué está bien y qué está mal. Esto es el Evangelio. Que yo soy un pecador y no lo puedo evitar. No hay forma. Que el pecado es una maldición y Dios, que me amó tanto, envió a Jesús a morir en una cruz. Y esa sangre que Él derramó perdona y me lava mis pecados para que Dios no lo tenga en cuenta. Y me hace hijo de Dios. Y me da su espíritu para que viva dentro de mí. Y no solo dentro de mí, alrededor mío. Cuando un cristiano, un verdadero cristiano, entra a una carnicería, algo cambia en la carnicería. Porque no está solo adentro, está afuera, alrededor de mí, y está sobre mí. Hay algo que está ocurriendo. La primera persona que traje a la iglesia se bautizó y todo lo demás era una secretaria en el trabajo que yo estaba. Y me dijo: doctor Labrinovich, por favor, dígame qué es lo que tiene usted, porque tiene una paz que no la veo en nadie. Yo tengo a Jesucristo. Y la llevé a la iglesia y se convirtió. Y hoy es pastora de intercesión en un ministerio grande. ¡Ah, qué lindo! Pero quiero mostrarle, y esto es lo último, pero le quiero mostrar esto que es fundamental. Que el Evangelio es la verdad. Jesucristo es la verdad. Y Jesús dijo: conoceréis la verdad, y esa verdad los va a hacer libre. Hay personas donde hay que estar liberándolas cada tanto porque nuevamente algunos de los bichos que tenía vuelven a entrar. Quiero contarles una anécdota, una cosa que me pasó en mi vida. Yo entro en una casa y me van a servir un té. Me sirven un té y de la planta de arriba baja la dueña y me dice: mi yerno está loco, te quiere matar, está enloquecido. Dice: ¿quién sos vos para venir acá? Que esta es la casa de él, no podés venir vos. Y yo no lo conocía. Apenas 2 veces que pasé por al lado lo saludé como una persona que tiene buenas costumbres. ¿Será que alguien le habló mal, que yo dije algo de él o algo así? Y yo veo que ya él viene y está bajando la escalera. Y entonces, para saber qué pasaba con él, venía con los puños cerrados. Y ¿saben una cosa? Al cristiano, el endemoniado no lo puede mirar. Baja la mirada. Porque el demonio sabe que nosotros tenemos autoridad. Entonces no te mira, salvo el espíritu de violencia. Y venía y me miraba con los ojos abiertos y los puños cerrados. Y venía caminando firme. Y yo le digo: ¿vos sabés que Jesús te ama? ¡A mí no me podés echar! Está endemoniado. Está endemoniado. Entonces le digo: mira, puede que yo no te pueda echar, pero el Espíritu Santo que mora en mí, Él sí te puede echar. Y entonces Satanás se sujeta a la verdad. Jesucristo lo venció a Satanás con versículos de la Biblia. Y le dije: la sangre de Jesucristo perdonó mis pecados. Y a medida que yo decía esta verdad, el Evangelio, y me hizo con eso, cuando yo lo acepté, me hizo hijo de Dios. Y ahora yo soy sal y yo soy luz. Y mientras yo iba diciendo esto,
la verdad terminó postrado, así delante de mis pies. Uno que me venía a pegar. ¿Y saben qué? Yo ahora estoy echando demonios repitiéndole la verdad del Evangelio. Esto que hice con esta persona, lo hago. Mirándole a los ojos. Le ordeno que me mire a los ojos. Y lo hago. Y quedan libres. Y a veces que todavía no está del todo, bueno, en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, ¡fuera! Y se terminó. ¿Qué les quiero decir? Todo esto que yo hablé hoy es para saber que tenemos una identidad en Cristo. Y el tema es, Jesús dijo, cuando habla de la parábola del sembrador, termina diciendo en Lucas 8, miren cómo oyen, miren cómo oyen. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, Jesús es mi Señor, Dios me ama. Ese es el primer paso, Dios me amó, por eso envió a Jesús. La sangre de Jesucristo me limpió de mis pecados. Y el Espíritu Santo mora en mí y no hay cosa que me vaya a separar del amor de Dios. Y voy a practicar todas las enseñanzas de Jesús. Esto es el Evangelio. Para que vos llegues a que se forme con la firmeza de lo que vos creés, Jesucristo adentro tuyo. Y entonces no hay demonio que venga a jorobar. Y entonces vas a ser libre de toda ansiedad, angustia, pánico, odio, rencor, amargura, siguiendo lo que Jesús nos enseñó. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Si hay alguien hoy acá que entendió el Evangelio, el amor de Dios, enviado a través de Jesús, que derramó su sangre para perdonar mis pecados, para perdonar todos esos errores que he cometido y que cometo todavía. Yo sé que es una maldición, así que apenas se me escapa algo, voy delante de Dios y le pido perdón. Y Él me perdona. Esta certeza, la fe, la certeza de lo que creo, la convicción de lo que no veo, hace que yo sea distinto, con dinero o sin dinero, en abundancia o en pobreza. Si yo lo creo. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió que el pecado es una maldición y que repercute por la eternidad? Y que Dios vino a cortarnos del pecado para que en vez de hacer las obras de mi carne que me esclaviza, haga la voluntad de Dios, que hace que empiece a ver las cosas maravillosas que Él hace. Si alguien entendió esto de una forma distinta y quiere recibir ese amor de Dios, que es un regalo, esto de otra manera fue dicho por todos lados, pero si hay alguien que lo entendió de una forma distinta hoy, yo le pido que levante la mano para que podamos ver que el Señor hizo una obra preciosa. Dios les bendiga.
Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ahora, yo quiero decirle a ustedes que ustedes son mis hermanos, que nuestra lucha no es con mi mamá como me pasaba a mí, o con mi papá, o con mi hermano, o con mi señora, o con mis hijos, o con mi nieto. La lucha es contra los espíritus inmundos que operan sobre ellos. Yo tuve un problema con mi hijo que no entiendo realmente qué pasó. Dejó la facultad, se peleó con la novia y se encerró en su cuarto y no quería hablar con nadie, ni recibir ayuda, ni nada. Y empezamos a orar. Y oré por él, oré en la almohada, oré en la cama. Cuando él estaba durmiendo, susurraba la oración y decía: espíritus inmundos que están operando sobre Ignacio, fuera, váyanse, no tienen lugar, porque yo soy de Cristo. Dios me ama a mí, Dios perdonó mis pecados, yo soy hijo de Dios y el Espíritu Santo mora en mí. Así que en el nombre de Jesús, fuera. Y se liberó. No de un día para otro, ojo. Cuando es de un día para otro, maravilloso. Pero yo no hacía esto. Pasaron 2 años antes de que yo empiece a tomar autoridad. Ahora quiero decirle, ¿por qué tenemos que madurar? Hay un versículo, Gálatas 4:1, dice así: nosotros, una de las herencias que tenemos como hijos es la autoridad que tenemos. Entonces, ese versículo dice: mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es dueño de todo. Cuando uno es niño, todavía no maduró, el enemigo viene y le pasa por arriba, porque todavía no tomó la identidad que tiene. Todavía no cree la verdad, todavía no cree el Evangelio. Es heredero de todo. Por eso es tan importante crecer. Y crecer duele. Cuando uno crece duele. Porque tiene que enfrentarse. Miren, la primera vez, ¿saben? Una vez, Horacio Maffesoli viene. Yo estoy del otro lado del Puente La Noria y veníamos por General Paz. Cuando cruzamos el Puente La Noria y llegamos a la iglesia, entra a la iglesia y dice: cuando cruzamos el Puente La Noria, me empezó a doler la cabeza, se me partía la cabeza. Cuando estaba llegando acá a la puerta era terrible el dolor de cabeza, te iba a decir que no puedo predicar. Entré acá, ¡pum!, desapareció el dolor de cabeza. El barrio tiene una opresión tremenda, me dijo, se te va a llevar la iglesia de endemoniado. Y yo dije, ¿qué? No. Yo sabía todo esto que estoy contando con ustedes, lo sabía. Pero ¿saben qué? Yo iba y oraba: Señor, que no me venga un endemoniado. Yo salgo rajando, Porque era niño. Porque era niño. Pero ¿saben qué hace Dios? En la Marina, yo no la hice, pero los que hicieron la Marina dicen que así te enseñan a nadar si no sabes nadar. Te empujan al agua y aprendí a nadar. Bueno, un día estoy lo más bien en el templo, habíamos hecho una campaña
había venido el pastor roquero. Y resulta que voy a orar por una persona y se manifiesta. Y toda la iglesia éramos 30, no era mucho. Salieron corriendo, afuera todo. Hermanos, y yo que tenía que tener miedo, me nacía una compasión por la pobre mujer que yo decía, Señor, y me puse a trabajar. Tardó, pero se liberó. ¿Saben por qué? Porque no estás solo. El Señor está con vos. Él te empuja a la pileta, pero está con vos sosteniéndote de los pies hasta que empezaste a nadar solo. La palabra de Dios dice así. Ustedes no se preocupen por lo que vayan a tener que decir, porque el Espíritu Santo le va a dar la palabra correcta. No salía el bicho de esta mujer. Y yo ya había hecho los 10 puntos, los 40 de más y todo lo más, y digo, ¿qué hago ahora? Y me sale ¡bum! Quedó libre. Yo iba a hacer como diciendo, iba a suspirar, y me salió hablar en lengua y quedó libre. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y entonces vos podés ver, disculpen que lo llevé para este lado, pero es para entender que Dios nos lleva a crecer, nos lleva a que nosotros tenemos una entidad en Dios tremenda y que tenemos que tener tranquilidad, tenemos que tener paz, pase la situación que tengamos. Él nos ama. Nosotros queremos que nos ame mi mamá, que me ame mi papá, que me ame mi hermano, mi esposa, mi esposo, mis hijos. ¿Cuántas madres están sufriendo porque quieren el amor del hijo? Hay alguien que te ama y Él quiere ayudarte, pero quiere ser el primero. Buscate el reino de Dios y su justicia y todo lo demás empieza a venir. Viene solo, viene porque Él está atrás de todo esto.